Buenas tardes. Vicepresidente de Fundación Ibercaja, señoras, señores, para mí como director general de Fundación Ibercaja es un placer darles la bienvenida al Salón Rioja y esta tarde, bajo el título Una nueva ética para el liberalismo económico, se van a enmarcar y vamos a escuchar diferentes intervenciones que vamos a poder escuchar a continuación por parte de tres expertos en la materia que nos acompañan, Álvaro Lobo, Teresa Fernández y Luis Lich, y moderados por José Carlos Sainz. A todos ellos quiero mostrar mi agradecimiento por estar aquí con nosotros. Estoy seguro va a ser más que interesante poder escucharles. Sumado a este agradecimiento, quiero transmitir igualmente mi enhorabuena a Luis Lich por la publicación de su libro Catolicismo y Liberalismo Económico, el cual tendremos también la oportunidad de comentar y hablar sobre el libro y escucharle a Luis. Como saben, desde la entidad que tengo el honor de dirigir, tomamos el apoyo a la cultura y su acercamiento a toda la sociedad como uno de nuestros principales compromisos. Una labor, este trabajo, que se suma indudablemente al impulso del desarrollo social y económico de nuestro territorio. Una tarea para la que trabajamos desde hace más de 148 años. Precisamente esta tarde nos va a permitir llevar a cabo una reflexión sobre las implicaciones éticas de la economía y el impacto que éstas generan a nivel nacional. Una más que interesante reflexión que vamos a poder compartir entre todos nosotros. Ya, sin extenderme más, quiero agradecer la presencia esta tarde en el Patio de la Infanta a todos ustedes, pero sí que, bajo el título de la presentación del libro, quería recordar el nacimiento de la Caja de Ahorros, de la Fundación Ibercaja, ¿no? Allá hace 148 años, en 1876, los ilustrados de la época crearon la Caja de Ahorros para fomentar la virtud del ahorro cristiano, la virtud cristiana del ahorro. Eso hoy sonaría algo que a algunos les llamaría la atención, ¿no? Pero no debemos olvidar que realmente en aquella época era tan necesaria. Y además algo también muy importante, como es que esa caja de ahorros, hoy Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja, en aquel entonces el beneficio que obtenía esa entidad financiera llegaba a toda la sociedad a través de su obra social. Hoy la labor que realiza el banco, a través de sus clientes, de ustedes, por ejemplo, a través de su fundación bancaria, como principal accionista del banco, vuelve a la sociedad también, a través de ese capitalismo humanista, capitalismo cristiano. Y quería hacer esa reflexión recordándolo, como hace 148 años ya esa economía o esas finanzas trabajadas e impulsadas por entidades creadas por los ilustrados de aquella época, se preocuparon por la sociedad, por fomentar la virtud cristiana del ahorro para llegar hoy a 2024, continuando con la misma vocación en Ibercaja. Muchas gracias por su presencia. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto y mi agradecimiento a don José Luis Rodrigo y a la Fundación por acoger esta presentación. Voy a darles unas notas, unas pinceladas para introducir el acto y ponerlo en contexto. Primero, sobre el origen de este libro y de este acto, que se remonta a la primavera pasada, cuando Luis se acerca a nosotros, al Centro Pinatelli, al área de cultura, y nos plantea que está haciendo unas reflexiones sobre Juan de Mariana, precisamente este año, que es su 400 aniversario de su muerte. Nosotros andábamos dándole vueltas a la posibilidad de celebrar este aniversario, algo que habíamos visto que se estaba celebrando en diferentes entornos, en diferentes ámbitos, no todos ellos precisamente jesuíticos,
y decíamos, bueno, pues en un ámbito jesuítico como el Centro Pinatelli, bueno sería hacer este tipo de reflexión, hacer esta presentación en torno al aniversario de Juan de Mariana. Así las cosas, nos dijo que estaba preparando unas reflexiones, le planteamos que bien, podía estar bien dar una charla, luego esa charla se convirtió en una conversación nada menos que con Carlos Rodríguez Brown, que es un historiador económico, un historiador del pensamiento económico, un catedrático de pensamiento económico y todo un especialista en liberalismo, de hecho es el traductor de Adam Smith. Luis nos sorprendió porque no puso ningún reparo, al contrario, se animó. Cuanto más le animábamos, más se animaba a que, bien, primero una presentación y ahora con Carlos Rodríguez Brown. La conversación con Carlos Rodríguez Brown discurrió muy bien, tanto por parte de Luis como por parte de Carlos, y a partir de ahí ya, de hecho estaba en ciernes, planteamos la posibilidad de que escribiera un libro, de que tradujera, terminara de dar forma a esas notas, a esas reflexiones y las convirtiera en un libro. Y Luis, una vez más, llevado de ese magis ignaciano, que luego Álvaro nos puede explicar un poco más sobre él si viene al caso, de ese siempre más, no le puso ningún reparo y dijo, bueno, pues adelante, escribió un libro y en apenas unos meses escribió el libro. Cuando terminado el libro se planteó la posibilidad de presentarlo, para promocionarlo, para darlo a conocer y dijimos, ¿dónde podríamos presentarlo? Y Luis una vez más no puso ningún reparo a, bueno, pues podemos presentarlo en Ibercaja, ¿no? No en una librería, no en el Centro Pinatelli, sino en Ibercaja. Y aquí estamos haciendo esa presentación en Ibercaja del libro de Luis, que como nos acaba de explicar don José Luis Rodrigo, da esa visión integrada de la visión económica, social y ética. Luis en el libro habla de un nuevo relato o una nueva ética económica. Y si habla de un nuevo relato y de una nueva ética económica es porque hay una antigua ética o un antiguo relato que, en cierto modo, probablemente siga vigente. Un pensador, un filósofo liberal que murió hace un par de años, controvertido pero interesante a su vez, Antonio Escotado, define este relato antiguo con la siguiente cita, que en realidad es de un anarquista, de Proudhon, que dice: la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. ¿En qué medida esta cita, la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento, está vigente en nuestra cultura? Porque evidentemente la mayoría de los que están aquí, probablemente diría el 100%, no está de acuerdo con esta aseveración. Pero esta aseveración ha estado presente a lo largo de la historia, dando lugar a lo que algunos llaman una mentalidad suma cero, donde parece que cada vez que alguien gana es porque alguien pierde. Y lo curioso de Antonio Escotado es que Antonio Escotado no viene a decir que esta filosofía o este planteamiento se originan en el propio cristianismo. Es lo realmente llamativo. En ese sentido, él dice que Los enemigos del comercio, el primer volumen de Los enemigos del comercio, es precisamente Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Y lo que plantea Antonio Escotado es que a lo largo de la antigüedad y en la Edad Media se desarrolla un pensamiento que él denomina pobrismo, que va a influir en la cultura, que va a influir en la actividad económica y que, según él, explica gran parte del atraso económico o del estancamiento económico que se produce en todos aquellos siglos. Llegado el siglo XVI aparecen dos luces en el ámbito religioso. Uno bien conocido, que es la Reforma Protestante, que tiene una visión más positiva hacia la actividad económica, hacia la libertad económica, y otro es la Escuela de Salamanca, que es precisamente donde se inscribe el propio Juan de Mariana. La pregunta es si este pensamiento, este planteamiento está vigente en nuestra cultura. No es el momento para hacer este tipo de reflexión, y si está vigente o sigue vigente en el cristianismo o ha estado vigente en el catolicismo en estos últimos años. Y probablemente haya estado vigente si observamos a veces una parte de las predicaciones, de las clases de religión, incluso de las catequesis. No es que haya una visión anticapitalista o antieconómica, pero sí que hay al menos una sospecha respecto a la actividad económica.
No más tarde que este fin de semana escuchaba una referencia en un entorno católico que citaba una frase que seguramente habrán escuchado centenares de veces. Los pobres cada vez son más pobres y los ricos más ricos. Y esto pues saben muy bien que el índice de Gini pues analiza esa relación. No es el momento para plantearnos si es cierto o no es cierto, pero sí que es llamativo que en un entorno religioso católico se haga ese tipo de cita y se haga ese tipo de planteamiento, no una vez, dos veces, sino que probablemente desde que tengo uso de razón, o por lo menos me hago ciertos planteamientos, en los últimos 40 años la he escuchado prácticamente cada año. Y es verdad que habrá años en los que los pobres habrán sido más pobres y los ricos más ricos, pero año tras año, pues imagínense cuál debería haber sido la evolución de la desigualdad, que es lo que se está planteando. Un ejemplo paradigmático, y voy a utilizar un ejemplo que no es aragonés para no hacer referencia a un empresario aragonés, pero que todos conocemos, podría ser el propio Amancio Ortega. Dos datos simplemente puestos en relación. Amancio Ortega, en las últimas semanas, como consecuencia de la tragedia de la Dana, ha donado 100 millones de euros. Y también ha aparecido en la información económica, ustedes sabrán pues, que ha obtenido 5.000 millones de beneficios o un negocio que maneja un negocio de unos 40.000 millones de euros. Ante esos dos datos suelen aparecer tres tipos de reacciones. Una, que a Dios gracias pues es minoritaria, que es la sospecha sobre el beneficio. Bueno, ¿de dónde habrá sacado este dinero? Porque quizás hay veces que cuando se escucha esta cifra parece como que Amancio Ortega recibiera esto en la nómina, como la recibimos nosotros, recibiera 5.000 millones de euros en nómina y pudiera disponer de ellos libremente para todo, ¿no? Y además critica estos 100 millones de euros de donación considerándolos pues, una forma de lavado de imagen, dice hoy, aplicado a la sostenibilidad, pero se puede aplicar en general a todo, un greenwashing, es decir, una forma de lavar la imagen y no simplemente de un acto de generosidad, un acto de caridad, un acto de justicia, sino una forma de lavar la imagen. Esta es una posición. Una segunda posición comparte con la anterior la sospecha o indiferencia ante el beneficio, pero al menos reconoce el valor y la generosidad de esos 100 millones. Pero no deja de pensar que 5.000 millones de euros es mucho dinero, porque quizás en parte por la cultura financiera, por el conocimiento de la economía, se sigue sin entender cuál es el valor o el sentido de ese beneficio y cuál es la obligación o la dependencia de ese beneficio. Minoritario es quienes reconocen en ambos el valor y reconocen que hay 100 millones de euros destinados a la Dana y reconocen que 5.000 millones de euros de beneficio son una forma de valor debido a que este señor o esta empresa, Inditex, de alguna forma pues, ha democratizado la moda, ha recuperado un sector muy maduro para la economía española, que por principios económicos pues, probablemente no debería estar, debería aquí ser muy minoritario, que incluso hay áreas como la propia Aragón donde el textil llegó a tener, o Cataluña donde el textil llegó a tener mucha importancia y han ido perdiendo peso, pues lo ha recuperado. Ha hecho o ha mejorado o ha contribuido a la marca España, ha contribuido a la riqueza en general. Esta posición es más bien minoritaria, sobre todo es minoritaria en el ámbito católico, me atrevería a decir. Y es un poco contraintuitivo, porque lo que se nos dice es más bien lo contrario, ¿no? Pero es más minoritario todavía que en estos 5.000 millones de euros se le reconozca que son fruto de unas virtudes, que es fruto del trabajo, que es fruto de la generosidad, que es fruto de la capacidad de riesgo, que hay una aportación de valor que este señor podría, él y toda su familia y varias generaciones, hace tiempo haber dejado su actividad y simplemente disfrutar de sus bien merecidos ingresos, ¿no? Bueno, pues esta posición que lo que trata es en definitiva, contribuye a sacar a los pobres de la pobreza, sería ese nuevo relato del que Luis pues, ha querido reflexionar, ha querido plantear y ver cómo no existe un conflicto, una tensión entre catolicismo y liberalismo, o entre liberalismo económico, capitalismo, actividad económica, sino que más bien, volviendo a Escotado, es la propiedad
y el comercio los que generan el valor y los que pueden contribuir a mejorar la suerte de los pobres. El tercer punto que me gustaría simplemente mencionar es la figura de Juan de Mariana. Si ustedes quieren saber la relación que existe entre Juan de Mariana y Luis Leats, lean el libro. Pero sí que les diré que Juan de Mariana es un jesuita de los siglos XVI y XVII. Os he dicho que es el 400 aniversario de la muerte de Juan de Mariana. Es conocido fundamentalmente por haber sido historiador, o fue conocido durante muchos años por ser historiador. Algunos dicen que su historia de España fue la historia de referencia durante más de 200 años, prácticamente hasta el siglo XIX. En lenguaje moderno sería un economista, un politólogo, una persona que ha contribuido tanto a la reflexión sobre la teoría económica como sobre la teoría del Estado. Juan de Mariana es también un icono liberal. Lo curioso es que Juan de Mariana tiene más predicamento y es más conocido fuera del entorno jesuita que en el entorno jesuita. Es un icono liberal. Hay una institución, un instituto, un think tank liberal que se llama Instituto Juan de Mariana, que cada año premia a conocidos liberales clásicos y libertarios. Sin embargo, y esto lo te saco de la conversación con Carlos Rodríguez Brown, Juan de Mariana no es un liberal, o no pretende ser liberal. Primero, porque no se puede ser liberal antes de tiempo. Segundo, porque igual que Aristóteles influye en la definición, la constitución de la teología católica, tampoco Juan de Mariana, aunque influya directamente en muchos de estos pensadores liberales, no es en sí mismo un liberal. Juan de Mariana es simplemente un jesuita. Un jesuita que, dicho en lenguaje secular, y dejo a Álvaro que nos dé la visión más piadosa, hace lo que más conviene al bien común. Lo que más conviene al bien común. Y lo que más conviene al bien común es aquello que contribuye a la justicia social, aquello que, denunciando la tiranía, la manipulación de la moneda que empobrecía al pueblo, que es algo que probablemente es muy actual cuando pensamos en términos de inflación. Para hablar de todos estos temas, para hablar no solo del libro, sino de toda la reflexión que está en torno al libro, vamos a contar con Luis, el autor. Como saben ustedes, es notario, es economista, es licenciado en Derecho y además tiene 5 hijos y es muy valiente. Valiente por escribir el libro y valiente también por enfrentarse a todos ustedes y hacer una reflexión sobre su catolicismo absolutamente explícita. Es decir, dar testimonio de su fe y lo hace de forma muy explícita, porque la primera parte del libro no solo habla de la biografía de Juan de Mariana, sino que es biográfico y habla de la relación que tiene con la compañía. Pero les invito una vez más a leer el libro y a conocer un poco más sobre Luis. El libro tiene 2 partes. Una parte que, como dicen a veces los consultores, es una parte más soft y una parte más hard. Hay una parte que reflexiona sobre la figura de Juan de Mariana, sobre su propia biografía, como hemos dicho, sobre la biografía del propio Juan de Mariana, como digo, y además sobre el pensamiento social, el pensamiento político, sobre la historia, el contexto histórico, etc. Para esa parte contamos con Álvaro. Álvaro, como ya les he indicado, es sacerdote, es jesuita. Hoy diríamos que es un jesuita 360 grados, que sirve para un roto y un descosido. Prácticamente, lo podrán ver ustedes, escribe libros, escribe artículos, predica en la iglesia, da ejercicios, gestiona la pastoral de los colegios y eso en 7 días a la semana. O sea, realmente es impresionante y además es muy generoso. Le hemos pedido en varias ocasiones que colaborara con nosotros en este tipo de proyectos y siempre ha respondido positivamente. El año pasado, bueno, este año, pero a principios de año, pues estuvo en la presentación de un libro de Pablo Dors y yo le he tocado un libro de Luis Leats. Pues va cambiando, aparentemente no tiene nada que ver, pero todo está relacionado, ¿no? Y él lo hace de la misma manera con esa generosidad que es característica de Álvaro. A Teresa la conozco menos, Teresa, pero sí que me llama la atención que
que viendo un poco porque hoy todo es público, su biografía o su carrera profesional en LinkedIn, pues los 30 años que lleva en Ibercaja y los 15 años como en puestos de dirección, empezando por la propia dirección de la Fundación, donde ha combinado prácticamente, no me atrevería a decir que es 360 grados, pero casi, o quizás habría que decirlo, porque ha combinado todo tipo de áreas, marketing, recursos humanos y ahora la dirección de banca de empresas. Y quizás por buscar un punto de conexión con Juan de Mariana, diríamos pues, que es igual de fiel a la misión, porque no es habitual encontrar personas en la alta dirección que dedican toda su vida a su carrera profesional a una empresa y no utilizan las empresas para hacer carrera profesional. Pues bien, de todos estos temas vamos a hablar con los tres. Empezaremos por Álvaro. Ellos saben que van a hacer una reflexión, una reacción al libro y luego van a plantear una pregunta. Empezaremos por Álvaro y Álvaro nos va a hacer esta introducción un poco a la parte más social, general al libro, para la parte más social, la parte más biográfica de Juan de Mariana y, por tanto, la visión más desde dentro de la compañía y luego continuaremos con Teresa. Adelante, Álvaro. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos, y también gracias a la Fundación Ibercaja, por supuesto a Teresa y a Luis por este aporte de este libro, ¿no? Bueno, yo comenzaría valorando la valentía del tema, ¿no? Yo asumo que a los cristianos nos cuesta mucho hablar de dinero y hablamos de dinero para pedir dinero, no para nosotros, pero es algo que siempre es un tema que yo creo que nos incomoda, ¿no? Como iglesia, como cristianos, y luego también como economista hablar de Dios, ¿no? Y ponerte en el foro público. Bueno, pues es una forma siempre de exponerte, ¿no? Yo creo que mostrar tus creencias en nuestro mundo. Yo asumo varias cosas de las que ha dicho José Carlos, ¿no? Yo creo que hay una percepción siempre, bueno, así como uno frunce el ceño, ¿no? Cuando el tema del dinero, ya en el propio Evangelio de Mateo, si no me equivoco, ahí hay un tema con el dinero. Y yo también creo que hay una parte de un desconocimiento de Juan de Mariana dentro a veces de la compañía, ¿no? Porque, bueno, al final pues no fue un misionero que se fue a la India, sino que estuvo en Toledo toda la vida, ¿no? A la hora de vender el producto, pues cuesta mucho más. Pero yo creo que tiene algunas particularidades de su vida que creo que son geniales, ¿no? Pero no obstante, sí que quería, bueno, pues mostrar el agradecimiento a Luis, ¿no? Yo voy a comentar la parte soft, porque la parte dura ya te dejo a ti, que para mí ha sido más complicada de entender, pero sobre todo un deseo de reconciliar, ¿no? Yo creo que en nuestro mundo reconciliar personas y reconciliar ideas, pues yo creo que siempre es un aporte bueno, justo y necesario, como diríamos en misa, ¿no? A mí me gustaría también comenzar, bueno, un pequeño guiño que está justo al principio, ¿no? A tu tío Javier Litsch, que falleció hace unos cuantos años y que de alguna forma retomaba esta tradición jesuita del humanismo, ¿no? Un hombre, una mente maravillosa dedicada a la universidad con el conocimiento de las ciencias prodigioso, ¿no? Y yo creo que esto es algo que está en el espíritu de la compañía y que Juan de Mariana lo tenía, ¿no? Básicamente uno predica delante del libro, ¿no? Antes que hablábamos del arte de predicar, bueno, pues a veces encontrarte a Dios en los libros y en el silencio cautivo y vivo de una biblioteca, ¿no? También agradecerte tu fe como búsqueda auténtica de Dios, ¿no? Depende del contexto histórico, que yo creo que lo mencionabas, estoy comentando los dos primeros párrafos, ¿no? Pero me han llamado poderosamente la atención. Yo creo que para mí la gran novedad de este libro es el binomio libertad y misericordia, ¿no? El binomio en un concepto, en una visión jesuita, en una visión ignaciana, yo creo que también forma parte de la visión católica, ¿no? Es decir, es a veces esta distinción conceptual, ¿no? O la fe o la justicia, o la contemplación o la acción, o la pobreza o la disponibilidad de medios, ¿no?
o las obras o la fe, ¿no? Entonces siempre parece que nuestro mundo nos lleva a segregar, a fragmentar. Y hay una visión en concepto de binomio, que no es la visión hegeliana de una acaba con la otra, o sea, un concepto acaba con el otro, sino que un concepto ilumina al otro, ¿no? Cuanto más libertad, más misericordia, y cuanto más misericordia, más libertad. Bueno, yo esto nunca lo había visto, nunca me había atrevido a... Vamos, es que ni se me habría pasado por la cabeza, ¿no? Y remite, de alguna forma, a la esencia, por ejemplo, de los ejercicios espirituales, que es el libro marco de San Ignacio, que se divide en 4 semanas, y la primera semana es la libertad del ser humano, para que es creado para algo, donde está expuesto hacia muchas cosas, pero tiene que elegir el camino que más le conduce hacia Dios, ¿no? Y esa es la libertad plena, pero también en esa libertad el ser humano reconoce que es frágil, que se equivoca, que se hace daño y hace daños a otros, y es llamado a sentir la misericordia infinita de Dios, ¿no? Entonces ya hay un punto ignaciano fortísimo en el libro, que es esa visión de libertad y misericordia. A mí yo reconozco que cuando lo he leído, la pregunta es como cierta envidia, decir, joder, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí, no? De acuerdo con un no jesuita. Pero creo que es algo de verdad que yo diría lo más novedoso, que luego, bueno, pues tú logras estructurar el resto de tu pensamiento en esto, ¿no? Si no me equivoco, luego ya no quiero aquí hacerle un spoiler, pero creo que es algo brillante. Yo diría que es la gran novedad del libro, que está en el primer capítulo, o sea que uno puede comprarlo, leer el primer capítulo y ya está. No es así. Pero hay algo que yo creo que también tu conexión con la libertad con la verdad, yo creo que esto es algo de nuestro tiempo. Esto es algo que el Papa Francisco insiste mucho en el todo está conectado, ¿no? Es decir, bueno, es que nuestro modo de vivir influye en nuestro modo de consumir, nuestro modo de comprender la verdad, nuestro modo de comprender la razón, nuestro modo de vivir la fe, ¿no? Entonces yo creo que hay una llamada ahí intrínseca a la integridad, ¿no? A vivirlo desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que otro aporte es el hecho de ayudarnos, y yo creo que toda reflexión es poca, a comprender la libertad bien, ¿no? Porque a veces nuestro mundo confunde la libertad con una especie de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Así como esto es cuando estás con jóvenes, es como se comprende, pero esto es algo que yo creo que ahora la libertad en este mundo secular o postsecular es casi la nueva religión, por así decirlo. Pero ayudas a comprender bien la libertad, ¿no? Porque una libertad mal comprendida puede generar mucho dolor, y bueno, yo creo que hay un intento valiente, correcto, creo, de comprender la libertad asociada al bien, ¿no? Y yo creo que eso es necesario, ¿no? en nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que también a veces se confunde la libertad del marketing con la libertad filosófica, ¿no? O más democrática, ¿no? Yo creo que eso, si luego a lo mejor puedes profundizar en ese campo. Y luego también, bueno, entrando más en el campo de Juan de Mariana, yo creo que es un personaje fascinante, ¿no? Es uno de esos jesuitas que tiene todo, ¿no? Tiene inteligencia, tiene polémica, tiene todo lo que a un novelista le encantaría, ¿no? O sea, es un personaje un poco de película, ¿no? Y tiene aspectos así como geniales, ¿no? Que subrayas en el libro, ¿no? Como él critica, tiene una crítica dura hacia la compañía, porque él criticaba que los superiores fueran nombrados desde Roma, ¿no? Bueno, esto lo podríamos luego discutir, pero él sí que dice algo que a veces sin querer se puede ocurrir en la Iglesia, ¿no? Con los cargos de responsabilidad, es decir, la tensión entre lo servil y el competente, ¿no? Y cómo Juan de Mariana critica que a veces se prefiere lo servil, que puede dar menos problemas, que el competente, que a lo mejor puede plantarse, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que esto es algo que puede ser, que puede ayudarnos, ¿no? También a veces al examen, es decir, bueno, en una estructura como la Iglesia, en una estructura como la compañía, bueno, este aspecto yo creo que es importante, ¿no?
Luego a mí me llama la atención y me gusta mucho su modo de ser jesuita y su modo de ser cristiano, que también de alguna forma tú lo vives un poco con tu vida, ¿no? El cristiano, o en este caso Juan de Mariana, ¿no? Cómo se acerca a Dios desde el campo intelectual, ¿no? Es decir, el cultivo de lo intelectual. Es decir, hay un libro, de John O'Malley, que es un jesuita historiador, teólogo, que falleció recientemente, ¿no? Y entonces él comenta cómo los jesuitas del siglo XVI, que podría ser también Juan de Mariana, de alguna forma conocían a veces más a Cicerón que a la propia Biblia, ¿no? Porque de alguna forma se impregnaban de un humanismo que oxigenaba la religión, ¿no? Y esto era algo propio de la educación de la educación jesuita del siglo XVI, y creo que Juan de Mariana en ese sentido lo ilustra pues de forma maravillosa, ¿no? Con su propia vida. Y luego hay otro aspecto, bueno, también a mí las referencias históricas me han sorprendido mucho, ¿no? De cómo sirve de inspiración política, ¿no? A propósito de Jefferson, de la Revolución Francesa, ¿no? Yo creo que esto habla de la relevancia de un personaje como él, ¿no? Pero luego yo creo que plantea mucho el arte de disentir, ¿no? Aquí plantean que es el primer jesuita desobediente, por así decirlo. Díscolo. Porque desobedientes ha habido muchos y lo sabrá. Él es obediente. Pero hay una parte, es decir, como el disentir es una forma de lealtad, ¿no? Yo creo que este es un matiz propio también de la obediencia y de la libertad. Es decir, mira, no estar de acuerdo, y en esa tensión que es incómoda para todos, pero creo que es un espacio también de sumar, ¿no? Yo creo que esto es imposible, ¿no? O sea, que esto es posible. Y luego a mí me ha recordado, ya porque estamos aquí en Aragón y yo soy castellano, a vuestro Baltasar Gracián, ¿no? Yo creo que este personaje humanista que tiene esta relación, yo diría, de amor-odio con la corte, y al final, de alguna forma, lo paga con el exilio lejos de la corte. Y bueno, yo creo que es o sea, a mí me ha resultado como muy parecido escucharlo, que era todo, pero luego al final acaba un poco maltratado por el sistema, no sé si por hablar o escribir de más, ¿no? Bueno, yo creo que es un libro que merece la pena, francamente, leer desde el punto de vista jesuítico y cristiano, por supuesto. Así que nada, muchas gracias y muchas felicidades. Pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, a Teresa le toca, decíamos, la parte más hard. Bueno, ella tiene una les fundamentación estás asustando. económica, pero lo va a hacer muy fácil, nos ha dicho a todos, así que fenomenal. Bueno, pues buenas tardes a todos, y yo, procediendo de un banco y siendo economista, pues voy a intentar daros un pequeño resumen de la teoría económica que esboza Luis en el libro, porque prácticamente lo que hace, a mi juicio, es refundar el liberalismo, cambiando las bases calvinistas de Adam Smith por unas bases católicas. Y yo titularía el libro, fijaros, bueno, me atrevo... yo titularía el libro ¿Cómo solucionar la crisis de las democracias actuales? Porque realmente lo que hace es darnos pistas. Porque en estos momentos tenemos una crisis democrática, dado que los estados, bueno, pues algunos de ellos están avanzando tanto hacia el estado protector que casi llegan al colectivismo, casi, y entonces se va más a la igualdad de todos por abajo. Y eso desincentiva pues, la inversión, el trabajo y al final el desarrollo económico. Entonces, bueno, por aquí voy a intentar haceros un pequeño resumen. Bueno, yo quería lo primero felicitarle porque me ha sorprendido mucho el libro. Es un libro muy profundo, con mucho contenido técnico. Me encantaría que podría ser una de las lecturas de la carrera de económicas, porque realmente pasa por la historia de la economía, pasa por teoría económica, por economía política. Entonces, muy interesante. Y también por su originalidad, realmente, porque aborda dos tradiciones
aparentemente dispares, como hemos visto, los principios ético-religiosos del catolicismo y los principios del liberalismo que parten de la maximización del beneficio. Entonces, esto que parece que puede ser tan dispar, pues uno más la solidaridad, el bien común, y otro la maximización del beneficio con base más en el individualismo, aunque también la Escuela de Salamanca lo unía todo más. Pues estas dos tradiciones las defiende que tienen naturalmente una unión, y realmente esa es la clave de la posible solución, ese liberalismo ético al que apela, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo que nos recuerda es que al final la economía es una ciencia social y siempre lo ha sido. Entonces, tiene una base humanista y tiene que tener presente a la persona y al ser humano como centro de la economía. Habla en su libro de catolicismo y de liberalismo, y nos dice que son las dos ideologías que más trascendencia han tenido para el ser humano, porque realmente el liberalismo nos ha hecho factible ese progreso económico, y es la teoría y la tendencia que ha llevado al mayor desarrollo económico de la humanidad, poniendo la base en la libertad, en la ley y en la democracia. Y, por otro lado, el catolicismo nos ha dado la cobertura ética. Al final si el uno nos da progreso, el otro nos da dignidad como ser humano. Así que son dos tendencias importantísimas en la historia del ser humano que él tiende a unir, pero las une de manera natural. Entonces, bueno, ¿cómo lo une? Pues a mí me ha encantado porque el libro me ha hecho... me pedía el cuerpo profundizar en muchas cosas, porque te habla de historia, te habla de la Escuela de Salamanca, y la Escuela de Salamanca pues fueron unos adelantados a su época, porque realmente hablaban de conceptos de liberalismo 200 años antes de Adam Smith, que fue realmente, Adam Smith es el padre de la economía, pues ellos hablaban de economía antes de que existiera. Hasta Adam Smith la economía no era una ciencia, la economía era un capítulo de otras ciencias, pero no era una ciencia independiente, sino que se estudiaba pues, junto con la ética, con la política, con la filosofía, y estos escolásticos de la Escuela de Salamanca pues, ya empiezan a dar esas pinceladas de liberalismo, pero con esa ética católica. Luego nos pasa la vista por la historia de la economía, partiendo de Adam Smith, ¿no? Con la riqueza de las naciones. ¿Y qué es lo que nos descubre Adam Smith? Pues bueno, todos los que hayamos estudiado economía pues lo identificamos como pues, el fundador del liberalismo. ¿Qué pasa? Que él él era calvinista y por lo tanto sus principios eran calvinistas. ¿Y qué es lo que apoyaba? Pues la maximización del interés individual, y él defendía que si cada uno maximizamos nuestro interés, al final se maximizará el interés de la sociedad y eso generará desarrollo. Pero al ser calvinista enfatizaba el trabajo como símbolo de virtud, el trabajo, la entrega, el esfuerzo, todo esto. También promovía el individualismo y nuestra responsabilidad individual ante Dios, porque también era religioso, pero no era tan católico, sino protestante, ¿no? Y por otro lado, pues el orden natural del mercado que se autorregula, ¿no? Y ahí es cuando se decía la libertad de mercado. Claro, eso, pues de ahí digamos que sacamos una parte que es la importancia de esa libertad del mercado. Por otro lado, en la misma época estaba Jean-Baptiste Say, que hablaba de esto mismo, pero empujando que lo que impulsaba la economía era la oferta, no la demanda. Y entonces Jean-Baptiste Say decía que cuando los empresarios, una vez que existían ya empresarios, porque en la Escuela de Salamanca todavía el Estado tenía todo monopolios, ¿no? Y no había comercio. Pues cuando las empresas eligen sus inversiones, ellas son las que innovan, tiran de la economía, tiran del desarrollo, y eso mismo genera su propia demanda.
Bueno, pues ahí también cogemos un poquito de ahí. Pero luego se acerca a Keynes, porque efectivamente la teoría económica de Adam Smith, cuando pasa la crisis del 29, se ve que la oferta y la demanda a veces pueden llegar a estar en un equilibrio, pero es un equilibrio estable con mucho desempleo, y entonces dicen, pues aquí esto hay que corregirlo de alguna manera. Y es cuando Keynes se apoya en la importancia del Estado a través de la demanda agregada, que del Estado con sus políticas fiscales y sus políticas monetarias corrigen esa falta de empleo que si dejas libre el mercado no se genera lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues Luis también se aproxima a Keynes en esa teoría de la demanda agregada, pero sobre todo hace incidencia en otra teoría de Keynes, que es la de la eficiencia marginal del capital. Y eso, bueno, pues en economía lo estudiamos siempre, que tú puedes hacer una inversión siempre que el rendimiento que te vaya a dar esa inversión sea mayor o igual al máximo a lo que te cuesta el dinero. Porque si tú pagas más de préstamo que lo que vas a ganar con tu inversión, mejor no lo hagas. Entonces, esa teoría marginal del capital, Luis hace una reflexión crítica sobre ella, muy interesante desde el punto de vista, además, religioso católico, y dice, realmente el valor añadido de una inversión no es la rentabilidad del capital. Eso es una parte. Es toda la rentabilidad de todos los factores de producción que tienen que ver con esa inversión. Porque cuando haces una inversión, pagas sueldos, pagas servicios exteriores, pagas impuestos, pagas seguridad social a los trabajadores. Todo eso es valor añadido. Entonces, digamos que la sociedad en una inversión debería de medir todo el valor añadido completo y no solo la rentabilidad del capital. Y eso es pues esa novedad que él incorpora y que además nos hace un guiño a los bancos. Y nos dice que los bancos deberíamos medir así las inversiones. Y en lugar de medir las inversiones por la capacidad de retorno, que es lo que nosotros hacemos, dice, bueno, por la capacidad de retorno, pero no tenéis en cuenta, no lo dice, pero por lo que leo, como si lo dijera, ¿no? Vosotros no tenéis en cuenta si la inversión es especulativa o si es productiva, porque no tiene nada que ver. Una inversión productiva genera un valor añadido muy importante en todos los factores de producción, y una inversión especulativa es yo compro, vendo y me gano un margen. Aquí efectivamente puede que solo gane el capital, ¿no? Entonces, muy interesante. Y bueno, pues nos llama un poco a todos a la reflexión, porque dice que los bancos deberíamos hacer las correctas selecciones de las inversiones. Y bueno, pues con esto realmente él llega a esta teoría del liberalismo ético, que se basa en la libertad de los empresarios de elegir entre beneficio presente o beneficio futuro, porque una parte del beneficio presente lo invierten en un futuro beneficio de sus inversiones, y esa libertad también la matiza con que sea una libertad misericordiosa, porque realmente con esas inversiones lo que hacemos es innovar, mejorar la vida de todos y aportar valor a toda la sociedad, ¿no? Porque la riqueza no solo es para poseerla, sino para distribuirla. La verdad es que, bueno, pues muy interesante todo el tema de maximización de valor social, que a mí me ha recordado, y lo decía José Luis Rodrigo al inicio de su saludo, a las cajas de ahorros. Porque realmente vivimos aquí, que nosotros somos un banco, pero seguimos teniendo una base de cultura de caja de ahorros, y las cajas de ahorro son eso. Realmente hacemos hacemos un negocio que bueno, pues es la financiación y el trasvase de los ahorradores a los inversores, pero pagamos unos sueldos, y a mí me gusta mucho decir que Ibercaja genera clase media alta, porque los sueldos no son infrasueldos, sino que son sueldos razonables para poder vivir, y eso es una de las cosas a las que debemos aspirar, tener empresas que generen clase media, que estamos perdiéndola.
Y luego, con todo lo que pagamos, por supuesto, generamos mucha riqueza a nuestro alrededor, porque pues, con todo lo que necesitamos comprar y asesoramientos, pues vamos pagando. Y luego, todo lo que se genera de beneficio final se reinvierte al 100%, o se queda de capital, o se queda de reservas, o se reinvierte al 100% en la propia sociedad. Porque tenemos un 100% de accionistas fundacionales que ellos revierten a la sociedad. Así que estoy muy en consonancia con lo que dice, desde luego. Y luego, donde me ha generado más duda, que luego si no te preguntaré, es en el tema de la financiación de la innovación. Porque habla mucho de la innovación como generadora de riqueza, pero solo el 30% de las startups siguen vivas 5 años después. Entonces, a ver, esa innovación, la innovación tiene un alto nivel de riesgo, y eso lo sabemos como banco, ¿no? Como financiadores. Así que, pues enhorabuena, y yo creo que esto a mí me daban ganas de citar una cita política para que escuchasen sus teorías, ¿no? Porque realmente nuestra economía de mercado, matizada con los principios éticos del catolicismo, no tanto del calvinismo, que es lo que hemos estado acostumbrados, pues tiene mucho que reflexionar y que poder poner en marcha. Muy bien, pues muchas gracias, Teresa. Felicidades. Muchas gracias, Teresa. Muy bien. Pues Luis ahora va a reaccionar, a comentar un poco a partir de las palabras de Álvaro y de Teresa, y después abriremos un turno en tanto Álvaro como Teresa le plantearán algunas preguntas y establecerán un pequeño debate. ¿De acuerdo? Pues adelante. Bueno, yo primero dar las gracias, como habéis hecho todos, y empezaría por dar gracias a Ibercaja por ofrecernos este foro maravilloso para poder estar aquí. Por supuesto, gracias a Álvaro y gracias a Teresa. Y me gustaría dar las gracias también a Andrés y su hermano, que son los culpables o responsables de casi todo lo que está pasando, que son los que me empujaron a escribir este libro y a realizar toda esta actuación. Y gracias a todos los que habéis venido muchísima gente, conocidos, no conocidos, pues muchísimas gracias por el interés y por estar aquí. Lo habéis explicado también, que casi me habéis dejado pocas cosas para explicar. Cosas que me gustaría decir, o que incluso hay gente que ya me ha preguntado. ¿Por qué libertad y por qué misericordia? Libertad y misericordia son las palabras clave para mí de este libro que dan continuidad a todo. Como bien ha explicado José Carlos, hay una parte que es más soft, que es pero también es muy profunda, que es los principios éticos. Y luego hay una parte que esto no deja de ser un libro de economía que intenta hablar de cómo funciona el capitalismo o el liberalismo económico. Y tanto en uno como otro, las palabras claves y las palabras que unifican el pensamiento que aquí se recoge es libertad y misericordia. Y no libertad y misericordia opuestos uno a otro, sino libertad y misericordia en coordinación. Yo cojo una frase poética de un jesuita, de José María Rodríguez Olaizola, que habla de bailar con la soledad. Pues ese bailar con la soledad, yo creo que el liberalismo tiene que ser capaz de bailar la libertad con la misericordia. Podría haber elegido justicia social, pero justicia social baila peor con libertad. Misericordia es una actitud, es un calificativo. Y entonces ese baile es un baile al que estamos todos indicados y es el baile que más riqueza, prosperidad, justicia ha generado. Y no es obvio, esto no es obvio. Se contrapone siempre libertad con igualdad, libertad con justicia. A mí, por ejemplo, les comentaba antes de empezar que una cosa que me duele es el enfrentamiento tan grave de dos personas que yo, no es que admire, pero que son dos personas que tienen relevancia actual, que son el Papa Francisco y Javier Milei, ¿no? Javier Milei dice de la justicia social que es un demonio con cuernos
¿Y qué es lo peor que puede pasar? Refiriéndose al Papa Francisco, y el Papa Francisco dice sobre Javier Milei que la libertad, el individualismo y el egoísmo lleva al populismo y al fin de la democracia. Bueno, pues yo creo que eso es conciliable, y yo creo que el objetivo de este libro, el objetivo, digamos, metafórico, es que se den un abrazo Javier Milei y el Papa Francisco y entiendan que están diciendo casi lo mismo. En el fondo están diciendo casi lo mismo, lo que pasa es que no se han enterado. Ese sería el objetivo último de este libro. ¿Por qué misericordia? Me han preguntado mucho por qué misericordia. Yo creo que misericordia es, para empezar, una palabra preciosa. Una palabra preciosa, muy sugerente. Y yo creo que libertad y misericordia es lo que ha entregado al mundo el cristianismo. Yo, si tuviera que hacer una deconstrucción del cristianismo y quitado la parte trascendente, lo que ha entregado a la sociedad como válido y como valioso es vivir en libertad y en misericordia. En el libro hablo de Juan XIII, que me parece, a mí es un momento que me da muchísima paz, que desde que se lo escuché una vez a una religiosa del Sagrado Corazón de Dolores Aleixandre, me pareció fantástico, y me acuerdo que decía, siempre que tengáis alguna duda, volver a Juan XIII, y me parece que el lavatorio de los pies es un momento maravilloso y fantástico. Pero hoy voy a proponer otro distinto, porque estamos en Adviento, que me parece también que se entiende, eso no está en el libro, que se entiende muy bien el concepto de misericordia, que es de los ejercicios espirituales, que es la contemplación de la encarnación. Me parece un momento maravilloso y fantástico de los ejercicios, cuando lo voy a llevar al momento moderno, porque es que Dios, bien desde el cielo, donde esté, donde estuviese, viendo la redondez del mundo, se mira y ve el mundo sufriente. Ve cómo, podríamos decir hoy, pues que hay guerras, que hay enfermedades, que hay niños muriendo de cáncer, que hay danas, que hay riadas, y entonces decide, se conmueve, esa es la clave fundamental, se conmueve y manda a su hijo, y manda a su hijo no con poder, sino como un pequeño niño en un pesebre, y nace, y a partir de aquí cambia el mundo. Se puede tener fe o no se puede tener fe, pero a partir de aquí cambia el mundo, porque el mundo empieza a conocer lo que es la libertad y lo que es la misericordia. Y yo creo que el sistema y que la vida occidental cambia desde ese momento, porque reconoce o acaba reconociendo, se acaba metiendo en la intrahistoria del mundo esos dos conceptos fundamentales, que es libertad y misericordia. Y libertad y misericordia hay que saberlos conjugar, hay que saberlos acompañar, y en la medida que he sabido conjugar y acompañar, el mundo ha crecido, el mundo ha sido mejor, y el mundo ha crecido y ha distribuido la riqueza como nunca lo ha distribuido. Y eso es el liberalismo. Hago un salto bueno, antes de hacer ese salto, casi voy a decir otra cosa, y yo creo que es importante que eso, que es verdad en el concepto ético, está también en la realidad económica. La realidad económica del liberalismo está la libertad y la misericordia. Luego, eso, si podemos, si me da tiempo, hablaremos. Y eso se consigue a través de la innovación, fundamentalmente a través de la innovación, que la innovación produce un reparto de rentas como nunca se ha repartido. Y eso no es vía de ninguna imposición, es como consecuencia de la capacidad creativa. Esa es la clave. La capacidad creativa e imaginativa del hombre que innova. Luego, si tengo tiempo, intentaré explicarlo. Esa innovación produce no solamente la creación de la riqueza, sino la distribución. La distribución de la riqueza como nunca se ha distribuido a través de un fenómeno que es la obsolescencia, que si puedo y me da tiempo y tenéis paciencia, intentaré explicároslo. Lo pueden leer en el libro. Es más hard. Lo pueden leer en el libro. Lo pueden leer en el libro. Bueno, bien, pues entonces creo que es importante decir que libertad y misericordia no son conceptos contrapuestos, sino son conceptos que deben conjugarse, que deben saberse bailar uno con otro. Como decía también Álvaro, el concepto de verdad al liberalismo se le ha criticado mucho, que va al relativismo, que produce el relativismo porque cada uno es subjetivo y puede hacer lo que quiera. El
eso es porque no se conjuga libertad y misericordia. Si tú conjugas libertad con misericordia, la libertad es una libertad hacia los demás. Y aquí también recojo la palabra del padre Arrupe, que tiene que ser así, en una reunión de los antiguos hombres decía que teníamos que ser hombres para los demás, pues la libertad tiene que ser una libertad para los demás. Y la libertad para los demás es la libertad misericordiosa, y el mercado, y el libre mercado empuja a eso a través de la innovación, que es la clave. Yo creo que las dos ideas fuertes del libro es, primero, libertad y misericordia, que es transversal, y que luego la libertad acaba siendo misericordiosa. Yo también digo una frase que Dios pinta la libertad color de misericordia para los que tengamos fe, y para los que no tengan fe, la acción humana, cogiendo la palabra de von Mises, el libro de von Mises, Acción Humana, la acción humana libre hace que la libertad se pinte con color de misericordia, ¿no? Entonces, importante, libertad y misericordia es, diríamos, utilizando palabras de Hayek, una consecuencia del orden espontáneo de la libertad del capitalismo, del liberalismo económico, en la medida en que haya innovación. La clave, lo fundamental es que haya innovación. Por eso decía Teresa que es fundamental para que los bancos apoyen y financien la innovación. Y la innovación a veces no es un startup. La innovación son cosas muy sencillas. A veces la innovación, estamos pensando en cuestiones técnicas, y a veces la innovación es simplemente de producción, de diseño, de marketing. Hay muchas innovaciones y muchas de ellas se financian solas a través de la obsolescencia. Por ejemplo, que ponía antes José Carlos, creo, el ejemplo de Zara. El ejemplo de Zara es un ejemplo de innovación fantástica y no hay ningún ingeniero allí. Ha convencido a todo el mundo en toda España de que en vez de ir a comprarnos un traje a medida que valga para 20, 30 años, y que entonces como era muy difícil hacer ese traje, unos podían comprar un traje y otros iban desnudos, pues ahora la reina Leticia lleva el mismo traje que cualquiera de los que están aquí y vamos todos en contentos y fantásticos, nos cambiamos cada 3 meses todos los trajes. Es una innovación en el marketing, no sé qué, y eso produce un cambio fantástico y tremendo. Y me voy de un sitio a otro, pero bueno, pues cosas que quería decir. Yo creo que ha quedado claro lo de la libertad y la misericordia. Ha quedado claro, yo creo que también, que la libertad y la misericordia no es una cosa que haya que imponer. O sea, por poner un ejemplo, y también de aquí, y también de Ibercaja. Ibercaja, por sí mismo, es plenamente social. No necesita de la fundación. Pero la fundación es también importantísima, porque la fundación hace cosas fantásticas por sí misma, como puede ser la presentación del libro, ayudar a la cultura, pero son dos entidades que tienen sinergias entre sí, pero que en sí mismas son perfectamente válidas. O sea, a mí me pone muy nervioso esto de que yo qué sé, que para ser una buena empresa tienes que hacer, la responsabilidad social. La responsabilidad social es que tu empresa funcione bien y que innoves. Eso es lo fundamental. Y luego, si encima haces otras cosas, pues mejor, porque además vas a tener sinergias y porque los beneficios los puedes aplicar mejor a la fundación, y la fundación te puede dar sinergias a la empresa. Pero digamos que la propia empresa y la propia capacidad de generar es suficiente. Vale, entonces, porque tampoco quiero ser muy pesado, me decía Teresa que sería bueno que explicase 2 conceptos o 3 de la parte económica, para que veamos que la propia actividad económica puede ser misericordiosa. Para mí es clave el concepto de obsolescencia. El concepto de obsolescencia en la literatura, en la jerga normal e incluso en la literatura económica, lo cual me parece más grave, produce muchas, no sé si equivocaciones, pero por lo menos males entendidos. Por ejemplo, una frase que ha sido exitosa y que para mí produce errores conceptuales graves es
la obsolescencia programada. Yo creo que si pregunto aquí a todo el mundo qué es la obsolescencia programada, todo el mundo levanta el dedo, todo el mundo dice lo que es, y yo tendría que decir que creo que no es eso. Aunque, porque es decir, cuando hablamos de obsolescencia programada, estamos hablando de un deterioro económico programado por el malvado empresario o por las situaciones. Pero, ¿qué es la obsolescencia? ¿Qué es la obsolescencia? La obsolescencia es la innovación que hace la competencia que me cambia toda mi estructura de costes. La obsolescencia no se puede programar porque no está dentro de mi ámbito, está probablemente en el ámbito de la competencia. Cuando el dueño de Zara se le ocurre todo, pues destroza absolutamente y completamente todas el resto de las empresas textiles que había pues, en Cataluña y en todas partes. Es decir, la innovación no se puede programar, pero hay que prever. Hay que prever porque la innovación llega siempre. Si leen las listas de Forbes, todos los millonarios o milmillonarios acaban de serlo. ¿Por qué? Porque hay otra empresa que innova y al innovar su estructura de costes queda absolutamente deteriorada. Entonces, hay que prever esa obsolescencia. ¿Y esa obsolescencia qué hace? Que la innovación de la empresa competidora hace que yo ya no sea competente, que yo ya no pueda vender y que no pueda tener la misma organización, ni pueda generar riqueza con la misma fuerza ni con la misma capacidad. Distribuyendo las rentas. ¿Por qué distribuye las rentas? Porque la obsolescencia, todo empresario tiene que prever que va a tener obsolescencia, porque la vida es dinámica y va a haber otro que va a inventar otra cosa que va a hacer que no sea tan competitivo. Entonces, para eso, el nuevo empresario que ha inventado, que ha innovado, que es lo que produce la distribución de rentas, pues podrá conseguir mejores precios, mejor calidad, mejores beneficios, pagar mejores salarios, pagar más impuestos, pagar más seguridad social. Y entonces el empresario que tenía su estructura de costes y que se ve sacudido por esa ola tremenda, tendrá que reaccionar. Y tendrá que reaccionar buscando mejores trabajadores, buscando mejor marketing y vendiendo a un menor precio para intentar competir con el otro. Entonces, se produce un flujo de rentas que va a favor, que va del capital de la persona que había realizado una empresa y que iba bien, y como consecuencia de la competencia ya no va tan bien y va a tener que contratar mejores trabajadores, mejores profesionales, mejores asesores, mejor marketing, mejor distribución y mejor todo, porque el de la competencia, que tiene una estructura de costes más flexible, podrá contratar a mejores trabajadores y tendrá mayor beneficio. Y además, la innovación genera que también las personas que van a ir trabajando sean más competencias, de mayor cualidad técnica y, por tanto, tendrán que pagar sueldos mayores. Por tanto, la obsolescencia y la innovación es lo que genera el crecimiento y el reparto de rentas. Eso que se dice muchas veces de que las empresas en la primera generación van bien y que luego en la segunda y tercera generaciones van peor, y algunas dicen es porque los hijos no lo hacían igual de bien que los padres. No lo tengo tan claro. En algunos casos sí, en algunos casos no. Es probablemente porque se ha producido una innovación que no han sabido prever adecuadamente. Y eso produce lo que es la descapitalización y el trasvaso de rentas. Podríamos decir que la famosa plusvalía de Marx se convierte en una minusvalía. El capital va continuamente perdiendo valor en favor de otras rentas y se produce la distribución de las rentas. Y eso lo produce la capacidad creativa, la capacidad innovadora de la empresa y el empresario. Eso es fundamental para entenderlo. Y esta capacidad creativa, esta capacidad innovadora, que en el fondo es una capacidad artística, no depende de los estudios ni depende
de las capacidades, sino depende de saber encontrar el momento oportuno, el momento oportuno para recoger en la empresa la idea genial que te produce esa situación de beneficio. Digamos que eso es lo que produce la creación y distribución de rentas. Que hablaba José Carlos del índice de Gini. El índice de Gini es un índice que no lo hacemos ni José Carlos ni yo, sino que lo hace el Banco Mundial y que indica la concentración de la riqueza. Gini es un estadístico y que es, digamos, que lo contrario de la desviación típica, ¿de acuerdo? Que es la concentración de la riqueza. Y si vemos, les animo a que lo cojan en Internet. Lo hace el Banco Mundial, está en Wikipedia, y si ven un mapa de España, un mapa del mundo, el índice Gini tiene distintos colores, donde hay más concentración y donde hay menos concentración. Son unos mapas que están absolutamente correlacionados con los mapas de libertad económica y con los mapas donde se ha desarrollado mejor la libertad de mercado. Es decir, donde hay más libertad, donde hay más empresas, hay mayor riqueza. Y digan lo que digan, y el índice de Gini no lo hago yo, mejor y mayor distribución de la riqueza. Como más se distribuye la riqueza es con la innovación. No digo que los impuestos no distribuyan la riqueza, pero menos. Y eso es una cosa que no se dice en ningún sitio. Los impuestos también, pero los impuestos, para empezar, son arbitrarios. Y lo que más distribuye y más y mejor es la innovación. Eso es una cosa que digo, que es muy importante, la innovación. La segunda cosa que se dice, el beneficio es una renta residual. El beneficio, yo digo que es un concepto jurídico, pero no es un concepto económico. El beneficio es ingresos menos costes, pero para llegar al beneficio hay que pagar todos los costes. Pongamos un ejemplo de lo que es, vamos muy mal de tiempo, bueno, pues con esto acabo. Vamos hace 10 minutos más. Vamos a poner un ejemplo para poder explicar dos cosas, que son las dos cosas que me quedan, que sería el beneficio como renta residual y proponer un nuevo sistema para seleccionar las inversiones, que no es en función del beneficio, sino sobre la renta generada. Pongamos una empresa, como estamos en Navidades, una empresa que fabrique turrón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la actividad de la empresa? Es convertir el balance de situación y fundamentalmente el activo en una cuenta de resultados. En el balance de situación, ¿qué tenemos? Pues tenemos fundamentalmente, aparte del dinero que tengamos, las existencias, pues la maquinaria. Tenemos la maquinaria, las naves, las instalaciones, pues yo qué sé, la máquina que remueve el cacao con la almendra, el azúcar, no sé qué, que los empaqueta, tal y cual, los camiones, tal, las naves, todo eso, las existencias, y tendríamos también la tesorería. Entonces, todo esto, el empresario tiene que convertirlo en turrón. Y entonces tiene que vender turrones suficientes para poder pagar todo el proceso de producción. Entonces, en ese proceso de producción está lo que es el pago de los factores y las correspondientes amortizaciones, que es como el turrón nos devuelve dinero suficiente para poder mantener las instalaciones. Entonces, tú cuando te comes el turrón, pues así como en esto de turrón ponen los ingredientes, pues podía poner también qué es lo que estás pagando al comer cada una de las barritas de turrón. Y luego, si tú te comes el turrón, pues primero probablemente sean los salarios que se ha tenido que pagar, que forman parte de ese turrón. Después estaría probablemente la seguridad social. Segundo, tercero, cuarto, los intereses, se han sido financiados, los intereses legítimos que tiene que cobrar el banco. Pues también estarían los intereses. También estarían luego los alquileres. También habría que... Luego, una parte muy importante, si estuviese aquí Miguel Ángel, serían los impuestos, que él dice que son el 50%. A lo mejor no tanto, pero también sería otra parte del turrón que estamos tomando en los ingredientes. Pues, y luego hay otra parte, ahora quedarían dos partes, que sería la amortización y el beneficio. Y
a ver si llega a beneficio o no llega a beneficio. Porque la amortización, uno de los grandes problemas es que se calcula siempre mal y por debajo. Se calcula según tablas de Hacienda, que tablas de Hacienda lo que quiere es que haya beneficio y que se pague más beneficio. Entonces, en la amortización, ¿qué es? Lo que nosotros incorporamos para que las instalaciones vuelvan a nosotros, sería una parte. Y luego otra parte, que es la parte peligrosa, que es la de la obsolescencia. La de la obsolescencia. Es decir, que nosotros no vamos a ser capaces de competir, y si somos capaces de competir, somos muy optimistas, porque nadie lo ha sido hasta ahora, porque va a haber otro innovador enfrente que va a tener una estructura de costes más eficiente que nosotros. Entonces, tenemos que ser capaces de ahorrar. Tenemos que ser capaces de amortizar de más, es decir, reducir el beneficio para saber que esa empresa va a ser viable. El ahorro, que decía José Luis, el ahorro cristiano es muy importante, pero fundamentalmente el ahorro es importante para no caer en pérdidas como consecuencia de la obsolescencia. Los empresarios que triunfan, eso me lo dirá Teresa, los empresarios que triunfan, el biotipo de un empresario que triunfa es un empresario valiente pero cobarde. Es decir, valiente porque se atreve, porque no sé qué, tal y cual. Pero ojo, a la hora de repartir, que se quede casi todo en la empresa. ¿Por qué? Porque sabe que hay obsolescencia y a veces lo sabe por intuición. Y que si no deja casi todo en la empresa, al final la empresa no va a ser competitiva. Al final, que ya veo que es José Carlos que mira el reloj, vas a tomar el último trozo de turrón donde están los beneficios y a lo mejor o no hay turrón, hay miguitas o te estás comiendo tu propia empresa. Te estás comiendo a lo mejor el camión que reparte, porque no has computado adecuadamente la obsolescencia. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que para seleccionar las inversiones, lo que hay que poner en consideración es el activo de la empresa con todas las rentas que genera la empresa. Es decir, no es un concepto más técnico que económico. Me desdigo. Es un concepto más económico que financiero. O sea, el tipo de interés no es un medidor correcto. El tipo de interés no es un medidor correcto. El beneficio no es un medidor correcto y el tipo de interés no es un medidor correcto. El medidor correcto es el cociente entre todas las rentas que generas del trabajo, seguridad social, impuestos, intereses, alquileres, beneficios partido por toda la inversión que has generado. Y entonces las empresas a las que hay que financiar es las que tengan yo les llamo el ARBA, actualización de rentas, computadas las rentas en términos de valor añadido. Entonces, las que tengan capacidad de generar. Yo le preguntaba el día que quedé con Teresa, tú para dar un préstamo a una empresa, ¿qué te parece más importante? ¿El beneficio o lo que genera? Y me dijo, lo que genera. Lo que genera. Pues entonces, lo que tenemos que computar es lo que genera para la sociedad partido por el activo, la inversión. Y eso no tiene nada que ver con el tipo de interés. No tiene nada que ver con el tipo de interés. Tendría que ver con el tipo de interés si ex post y tendría que tener con el tipo de interés si el Banco Central Europeo no regase con dinero, porque entonces el tipo de interés lo pone el Banco Central Europeo. Y eso no tiene nada que ver. Entonces resumiendo, los empresarios no generan beneficio, generan valor añadido. Para seleccionar las inversiones hay que seleccionar en función de la capacidad de generación que hay. La innovación genera el reparto de rentas y, por tanto, dentro de un liberalismo económico racional hay un concepto de libertad y un concepto de misericordia, porque se reparten las rentas, porque se distribuyen las rentas y porque la innovación hace que haya un dinamismo absoluto y total, que el capital se deprecie. El capital se deprecia y se deprecia muchísimo y no está contabilizado.
en el índice de Gini todavía sería más a nuestro favor porque habría que quitar la obsolescencia que no está quitada. Y me dejo muchas cosas, pero tampoco quiero ser muy pesado. Si tenéis alguna pregunta, pues... Bueno, al final no he hablado de los calvinistas. Que... Sí, bueno, no te preocupes. Solo un par de preguntas, una pregunta por parte de cada uno, pero con la condición de que Luis le dedique un minuto a responder a cada pregunta. Hacemos las dos preguntas una detrás de otra y Luis hace una apreciación y ya terminamos. Yo tenía la versión soft y la hard. Pero bueno, voy a salir a defender al Papa Francisco. Bueno, muy bien. Sí, es decir, yo creo que hay una parte, es decir, que el Papa en algún momento sí que valora el rol de los empresarios. Quizás es Juan Pablo II el que dedica más tiempo de su magisterio, ¿no? Pero yo creo que el Papa insiste como en varias cosas, ¿no? Que yo creo que nos atañen luego a todos, ¿no? Por un lado... esa ruptura de los vínculos que puede generar un capitalismo mal vivido, en el que cada uno va a la suya, a lo mejor esa libertad sin misericordia, y también cómo nos relacionamos con el dinero, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una parte que cada uno espiritualmente lo tiene que ver, ¿no? Como el dinero a veces pues te puede corromper. Eso, la literatura, el arte, la filosofía lo ha trabajado mucho, ¿no? Tú que eres un hombre espiritual y creo que, bueno, pues... eres consciente de ello, ¿no? ¿Cómo nosotros, al menos los del lado soft, podemos vivirlo de forma natural, ¿no? Es decir, esta relación con el dinero que no se convierta en un ídolo, ¿no? Porque, bueno, lo vemos, que ese consumismo estamos en el Adviento, que es la Navidad comercial de mucha gente, ¿no? ¿Cómo vivirlo de una forma sana, cristiana, humana, podríamos decir? ¿Cómo lo viviría Juan de Mariana? Vamos a ver. La pregunta no es fácil, pero... Un minuto. Un minuto. No, fíjate, yo diría que como los buenos empresarios. O sea, quiero decir que yo creo, eso lo dice también Javier Milei, que los empresarios muchos son los auténticos héroes. Quiero decir que para mí hay buenos empresarios y malos empresarios. Como hay libertad, buena libertad, hasta la belleza puede tener su cáncer. Pero un empresario que es capaz de generar, y los grandes empresarios son austeros. Los grandes empresarios son austeros. Entonces, un empresario que es austero y que lo que quiere es ahorrar, pero no tanto ahorrar, sino porque se da cuenta que el beneficio es falso. Que el beneficio es falso y que como reparta beneficio, en 10, 20, 30 años, a lo mejor van a decir que sus hijos eran tontos porque le van a suceder y la empresa ya no es competitiva. Pues quiero decir que yo creo que la libertad y la misericordia, como diría Arrupe, pensando en los demás y desde la austeridad y desde decir que el dinero está allí, pero el dinero está para que las empresas sobrevivan. Que una empresa sobreviva es muy difícil. Entonces, yo creo que eso es una forma de que la relación con el dinero sea una relación desde la austeridad, no desde la ostentación. Cuando un empresario, eso os digo también, cuando un empresario hace mucha ostentación, yo no le daría un préstamo, porque probablemente se está comiendo la obsolescencia. Se está comiendo la obsolescencia. Para mí eso se está comiendo. Es un indicador. Sí. No, es que llega el cash flow. El cash flow llega cuando tú coges el turrón. Si en ese cash flow no tienes en cuenta que partes amortización del capital, en el precio está la amortización. Entonces te llega a caja y dices, oh, qué bien, pero es que luego tienes que reparar. Claro. Luego tienes que comprar los otros. Luego tienes que ver que la competencia ha sido más hábil que tú en este sitio. Tienes que diversificar. Entonces, yo creo que la austeridad y la no ostentación es una sí, perdón. Que se preparen tus hijos en Reyes. Teresa, para terminar. Bueno, yo voy a ser muy breve. Simplemente, fijaros que parece pequeño el libro y todo lo que hay dentro y la profundidad de lo que hay, ¿no? Y a mí es que me surge una pregunta y es... ¿Cómo puede un economista de corazón como tú vivir disfrazado de notario?
Bueno, porque eso es otra cosa importante. La vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Pues mira, yo se lo digo eso mucho a mis hijos que están ahora, ¿qué voy a hacer? No sé qué, tal y igual. Mira, pues libertad, chico, que la vida da muchas vueltas. Yo estuve pensando en quedarme en la Facultad de Económicas, luego mi padre me dijo, mira, era casi mejor, haz una oposición, y yo no sabía lo que era, y me dijo, tu tío es corredor, que veo que le va bien, haz corredor. Hicimos corredor, nos fusionaron con los notarios y aquí estamos. Muy bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los tres. Enhorabuena. Y ahora, todos los que dispongáis del libro podéis comprarlo fuera. Luis está disponible para las firmas, se va a quedar aquí, irá firmando los libros. Y yo saludo a todo el que quiera, con libro o sin libro. Eso es, y saluda a todo el que quiera. Sí. Porque la verdad es que se nos ha hecho una muy buena síntesis del libro. A pesar de todo, hay que leer el libro para profundizar en él. Muchísimas gracias.